Génesis capítulo 3. Si usted ya alguna vez escuchó esta predicación, gloria a Dios, pero yo sé que Dios va a dar un mensaje nuevo a muchos de nosotros. Le vamos a dar lectura primero y ahorita oramos. Amén. ¿Está de acuerdo? Capítulo 3 del libro del Génesis dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de todos los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis, decía la mujer, para que no muramos. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirán, sino que sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos sus ojos y serán como ¿quién? Como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera e hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba, ¿cómo dice? Desnudo. Y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Oramos. Señor, te damos gracias en esta tarde en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de estar aquí en casa para poder escuchar tu hermosa voz. Gracias, Espíritu Santo, porque nos sigues hablando. Te doy gracias por tu palabra, por lo que vas a hacer el día de hoy en la vida de mis hermanos, Señor. Todo esto lo entregamos en tus manos. Úsame como instrumento de bendición, Señor, y que todo sea para honra y gloria de tu precioso nombre, Señor Jesucristo. Amén y amén. Ocupe su lugar. Listos. Me llama mucho la atención en esto que acabamos de leer. Y hemos leído el libro del Génesis capítulo 3. Y cuando usted va al libro del Génesis, usted empieza a ver que Dios es el creador absolutamente de todas las cosas. Que sin Él, nada de lo que hoy usted conoce o incluso no conoce aún puede existir. Porque la palabra de Dios enseña que por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Entonces, le pertenecemos a Dios por sobre todas las cosas. Pero me llama mucho la atención que cuando Dios hace a la creación, Dios hace un hermoso pastel, pero a ese pastel le faltaba un par de cerecitas. Y dice de la palabra de Dios que vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera, pero hacía falta que alguien gobernara sobre todo lo que Dios había creado. Y Dios tiene esa idea y le dice al Señor, a Jesús, a Cristo y al Espíritu Santo, y le dice: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y de ahí es que Dios hace en este caso al hombre. Pero en toda esta situación Dios se da cuenta que no es bueno que el hombre esté solo, pero al hombre, si ustedes se dan cuenta, lo hace desnudo. Lo hace desnudo. Y cuando Dios crea a la mujer, dice la palabra de Dios que duerme al hombre, y lo duerme para que no opine, para que no pida algo a su gusto, sino que, es más, solamente en toda la escritura hay una mujer que fue impuesta al hombre, si usted lo quiere ver. Usted se casó con su esposa porque quiso, ¿vale? Usted la escogió y a usted lo escogieron y ahí no. Pero en el caso de Adán no, a Adán lo duermen y le crean y le hacen a su esposa de su costilla, lo dice la palabra, que lo duerme, le abre su costilla, la vuelve a cerrar y de ahí crea a quien iba a ser su ayuda idónea, no su dueña, no ayuda y dueña, es ayuda idónea, ¿sale? Bueno, y Dios los crea, pero los crea completamente desnudos. Y me llama fuertemente la atención, mis queridos hermanos, que en esta parte de la escritura vemos un estado de inocencia, pero en todo su esplendor.
¿Por qué? Porque la palabra de Dios no nos dice cuánto tiempo caminaron desnudos y que ninguno se deseaba, que no había en ellos esa malicia, eran completamente inocentes. Hoy le pregunto, si usted ve a alguien sin ropa, pues se espanta o le dice de cosas o lo corre, porque pues esas visiones que, ¿no? Pero en ese tiempo era un estado de inocencia entre Adán y Eva, que no había ese deseo carnal. ¿Qué es lo que acabamos de leer en esta parte? Que había inocencia, pero dice que la serpiente habla con la mujer y la serpiente persuade a la mujer. Y Dios había dado una pequeña orden. Y Dios se lo dice al hombre, ¿sabes qué? Mira, de todo el árbol, aquí hay naranjas, hay mandarinas, hay plátanos, hay uvas. Y nos ha enseñado en la escuela, incluso nos han dicho que el fruto de la tentación, ¿cuál es? Pero la Biblia no dice que fue la manzana, a lo mejor fue la guayaba, a lo mejor fue el mango petacón o yo qué sé, pero la Biblia dice que era un fruto, o sea, no dice que era la manzana, no lo dice, pero nos han enseñado y se le atribuye que la manzana de la discordia incluso se menciona, pero no nos habla literalmente cuál fue ese fruto. Pero el asunto es que el diablo empieza a persuadir, y en ese huerto, ahí estaba en algún momento, Adán se va a hacer sus labores y Eva estaba por ahí, y dice la palabra de Dios que la serpiente empieza a hablar al oído de Eva, y Eva empieza a tener una conversación con ella. Entonces empiezan a hablar de la novela y se ve así. Pero en esa situación el diablo empieza a persuadir a la mujer y le dice, oye, por ahí escuché que Dios, porque Dios estaba ahí también, que Dios se movía en medio de ese huerto. Y la serpiente le dice, oye, por ahí escuché que Dios dijo que el día que coman de este árbol, algo raro va a pasar. Y la mujer dice, sí, efectivamente Dios nos ha dicho que el día que comamos de todo esto, vamos a tener un problema porque ese día vamos a morir. Antes de que ellos pecaran, ellos eran unos seres eternos. Porque si no hay pecado, por lo tanto no puede haber muerte, porque la paga del pecado. Y Dios es el que siempre ha preservado, y en los tiempos anteriores era Dios el que preservaba la vida a los seres humanos porque vivían 700, 800, 900 años. Era Dios el que preservaba la vida de los seres humanos para que fueran bastante longevos en esta parte de la Escritura. Pero la serpiente empieza a hablar a la mujer, y en el versículo 5 que dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vean cómo en el corazón de Satanás hasta el día de hoy sigue habiendo ese deseo que incluso lo hizo que fuera desechado del cielo. ¿Por qué él fue desechado del cielo? ¿Sí saben por qué? Porque quiso ser igual a Dios, incluso quiso ponerse en un lugar más alto todavía. Y aquí vuelve a decirlo a los hombres, sino que sabe Dios que el día que ustedes coman van a ser igualitos a Él. Y ese era el asunto, mis hermanos. La cereza del pastel era Adán y Eva. Pero ¿qué es lo que pasa? Que dice la palabra de Dios que todo lo que Dios hizo era bueno en gran manera. Pero siempre cuando el diablo se ha metido, ha echado a perder toda esta situación. Tan es así que hoy en día, por eso estamos como estamos. Y el diablo siempre va a hablar mentiras disfrazadas de aparente verdad. Ponga atención en esto. El diablo siempre incluso el diablo, ¿sabían que el diablo se sabe la Biblia? Y el diablo siempre va a hablarle verdades a medias y le va a decir, oye, te va a decir muchas cosas. Y a tu parecer van a ser cosas buenas, no tan malas, pero siempre que el diablo habla, hay cosas terribles detrás. Y aquí se lo dijo, y si ustedes se dan cuenta, cita algo que el Padre había dicho, pero le dice, bueno, como que Dios dijo eso, pero mira, ¿qué crees que no? El día que ustedes coman, sus ojos van a ser abiertos y van a saber diferenciar entre el bien y el mal. Y fíjense en esa cuestión. Dios es completamente bueno, pero quiero que me lo entienda. Dios conoce también que es malo, pero Dios es tan santo, tan soberano, que esa maldad a Él no lo puede corromper. Porque Dios es completamente perfecto, pero usted y yo, sí en ocasiones la maldad nos puede corromper. Puedes conocer algunas tentaciones, pero eso en algún momento te puede corromper también. Entonces, tienes que aprender a cuidar lo que miras, lo que escuchas, lo que hablas, porque todo eso en algún momento puede corromper lo que tú eres si no estás bien firme en Cristo, ¿sale? Entonces, pero así como Él se corrompió cuando estaba en el cielo, también quiso corromper al hombre y a la mujer. ¿Y qué creen? Que lo logra, y cuando el enemigo logra corromper a ellos, en automático entra la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Y Dios había dicho, ahora, no es que Dios no supiera esto, pero Dios da una advertencia, antes de que tú vayas a caer,
o antes de que tú quieras deslizarte, Dios siempre te va a estar hablando. Y te va a decir, cuidado con esto, cuidado con aquello, cuidado con él, cuidado con ella. Pero el asunto es qué tanta atención tú quieres poner a esto, porque Dios se lo dijo. No es que Eva dijo, no, Señor, es que no nos dijiste. Dios se los advirtió y le dijo, mira, si haces esto, va a pasar esto. Y es más, dice la palabra de Dios que está el árbol del conocimiento del bien y del mal, y está el árbol para la eternidad, ¿sí o no? Porque incluso dice, ¿sabes qué? Le dice a Cristo y al Espíritu Santo, vamos a sacar al hombre porque no sea que coma ahora de este árbol y viva para siempre. Pero el problema no es que viva para siempre, sino que viviría para siempre bajo un estado de pecado, bajo un estado de maldad. Y por eso es que Dios los saca. Y fíjense, Dios le dijo, puedes comer incluso de este árbol que te pueda hacer para siempre. Pero ellos no comieron de ese árbol, sino que desearon aquello que se les había prohibido no comer. Y ahí es donde empieza a corromperse todo eso. Ahora, y así es la vida del hombre el día de hoy. El diablo vino a tres cosas: a robar, matar y ¿qué es lo que hace hoy el hombre? El hombre mata por matar. Destruye familias, destruye a los niños, destruye todo lo que toca. Robar, matar, robar y roba. Eso es lo que hace el hombre. Y si se dan cuenta, cuando Dios crea al hombre, lo hace conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Incluso Dios imparte de un atributo llamado la santidad en Adán y Eva, porque no se deseaban del uno al otro. Pero cuando el hombre peca, deja de ser en parte espiritual, semejanza de Dios, y empieza a ser semejante a aquel que lo había corrompido. Porque de ahí en adelante el hombre empieza a ser sometido bajo el pecado, empieza a ser sometido a la esclavitud del pecado. Y en ese huerto estaban completamente seguros. ¿Y qué creen, mis hermanos? Ahí no había necesidad de nada. Ahí tenían refresco, tenían su Coca-Cola, tenían Sabritas, tenían todo, no les hacía falta nada. Nada, no tenían nada a qué salir. Pero una vez que pecan, ellos tienen que ser expulsados del huerto, ellos tienen que ser sacados. Pero una vez que son tentados por la serpiente, esa seguridad que tenían en el huerto fue cambiada solamente por una cosa llamada vergüenza. Porque si ahorita que leímos el capítulo 3, tenemos que aprender a leer entre líneas. Y estos versículos que acabamos de leer, si hay algo que resalta en esto, es la vergüenza, mis hermanos. Porque ¿por qué se escondieron? Porque se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Por qué se fueron a esconder? ¿Por qué huyeron? ¿Por qué incluso entre ellos dos sintieron esa vergüenza? ¿Por qué? Porque estaban completamente desnudos. Es decir, que la vergüenza hasta el día de hoy persigue a los seres humanos. ¿Estamos claros? No se distraiga aquí. Atentos. Y aquí vemos el origen de todos los pecados. El primero es la mentira y el segundo, la desobediencia. ¿Por qué? Porque la serpiente habló mentiras, incitó, tentó, y la mujer cayó, simple y sencillamente cayó. Y cuando la mujer prueba esto, se da cuenta que algo raro pasa y va y le da de comer a Adán. Y dice la palabra de Dios, dice el 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y yo creo que se preguntaban el uno al otro, oye Eva, pues como que se ve rara la situación. Y Eva decía, bueno, es que hay algo raro, porque la serpiente me dijo que una vez que tú y yo comiéramos esto, íbamos a ser igual a Dios, y la verdad es que yo me siento igual. Es más, ¿por qué andas así en miserias? ¿No? Y Adán le dice a ella, pero si tú, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? Vámonos unos minutitos atrás. Y ellos no tenían ningún problema, porque tenían todavía ese estado de pureza, de santidad, que no había deseo carnal en ellos. Una vez que pasa esto, Eva empieza a notar que hay algo raro, y que empieza a ver y le dice, oye, como que nos hace falta algo, ¿no? Y Adán dice, oye, pues, ¿qué es lo que está pasando? Y se dan cuenta en ese preciso momento que algo estaba mal, y en ese momento se sienten desnudos, y dice la palabra de Dios que lo primero que hacen es cubrir su desnudez, que van y cortan unas hojas de higo y que se cubren para que no sintieran esa vergüenza. Y yo le pregunto, ¿a usted le daría vergüenza que lo vieran sin playera? A mí sí. Digo, a menos que vayamos a la playa, y aún así, ¿no? Y aún así, hermano, pues tápese porque voy a contaminar su vista, a lo mejor me pongo mi playera, ¿no?
Digo, ¿sabe por qué? Porque eso se le conoce como pudor. Hoy en día el pudor se está perdiendo, porque hoy en todo el mundo ya es normal y todo el mundo anda enseñando todo. Pero en esa cuestión, mis queridos hermanos, se ha perdido el temor de Dios e incluso el pudor, incluso dentro de las iglesias también, mis hermanos. Y eso es algo que no podemos perder. No puede usted perder como mujer ese pudor, porque algo que caracteriza a las mujeres es ese pudor, ese cuidado que tienen en sus propios cuerpos, en su manera de ser. Por eso se peinan, se pintan, porque cuidan mucho esa parte de apariencia. Pero hoy en día eso se ha empezado a perder. Y por ahí, desgraciadamente lo dice, ¿no? Que el que no enseña no vende, pero no se trata de vender, se trata de agradar a Cristo con nuestra vida. No se trata de que los demás nos vean, se trata de que Dios nos mire con agrado, ¿sale? Entonces, cuando vemos todo esto, todo fue una mentira, y lo que hace la serpiente es romper la relación que el hombre tenía con Dios, y el hombre es expulsado enseguida, mis queridos hermanos. ¿Y todo por qué? Por causa de la desobediencia. Y en ese momento su conciencia se activa y les hace saber que algo anda mal y que necesitan cubrir sus cuerpos. Y desde ese momento el pecado ha dominado y ha sometido al hombre, manteniéndolo lejos de la presencia de Dios. Porque eso es lo primero que pasa. Cuando Adán y Eva pecan, son expulsados, son sacados. ¿Y a poco no? Cuando usted en algún momento se ha equivocado, ¿no ha sentido vergüenza para presentarse delante de Dios? Y ha dicho, pero ¿cómo me voy a presentar? ¿Cómo voy a ir a la casa de Dios si yo hice esto y esto y esto y el otro y aquello? Y la conciencia empieza a hacernos sentir que estamos mal, pero el diablo es el que los empieza a acusar. Y dices, bueno, si ya fallé, pues ¿para qué voy? No tiene caso. Pero ahorita vamos a ver precisamente todo eso. Se apenaron de sus cuerpos desnudos y cubrieron su desnudez con hojas de higuera. Dice el 8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios de entre los árboles del huerto. Es decir, que el pecado trae vergüenza. Y el pecado siempre va a delatar a aquel que ha fallado. Cuando yo llegué por primera vez a la iglesia, yo me acuerdo que incluso yo usaba un arete, no me acuerdo si era de este lado o de este lado. Y muchas veces entré así, la verdad es que nadie me dijo nada. Y traía una perforación, ya saben, ¿no? Pero cuando yo entré a ese lugar, yo me sentí bastante incómodo. Y después que me volvieron a invitar, yo dije, ¿sabe qué? Le dije, ¿sabe qué? Ya no voy a ir porque ahí siento que todos me miran feo. Pero no era que la gente me mirara feo a mí, sino que era precisamente lo que yo como joven personalmente yo traía, y eso era lo que me hacía sentir incómodo. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno anda haciendo cosas indebidas y uno se presenta con gente a la cual uno tiene que rendir cuentas, se siente uno incómodo. Es como en tu trabajo cuando te dicen que hagas algo y lo haces mal. Dices, híjole, ya va a llegar y me va a decir y así y así. Porque eso mismo empieza a incomodarnos cuando no vivimos conforme a lo que Dios ha establecido. Y se los he dicho, no se trata de una religión, sino que se trata de llevar una vida más correcta. Una vida alejada de los vicios, una vida alejada de las adicciones, una vida para podérsela dar, una vida correcta a nuestros niños. De todo esto se trata, de todo eso. Que usted sufra lo menos posible. De eso se trata. No se trata de ser religiosos y persinarse y no salgo porque soy santo. No, de eso no se trata. Se trata de seguir a Cristo por el deseo que ustedes tienen de cambiar muchos aspectos de su vida. ¿Está de acuerdo? Entonces, por esta causa al hombre le cuesta mucho trabajo acercarse a Dios. ¿Sabe por qué? Porque en muchas ocasiones, en un sentido espiritual, nos sentimos desnudos. Nos sentimos avergonzados para presentarnos delante de la presencia de Dios. Sentimos que somos las personas más pecadoras, sentimos que somos las personas más malas del mundo, y eso no nos da derecho para poder acercarnos a Dios. Pero el problema es que no hemos conocido a Dios. Si usted conociera a Dios, usted sabría que a pesar de sus errores, Dios le está dando la oportunidad de salvarse por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque la salvación no depende ni de sus acciones, ni de cuánto usted pueda pecar o pueda dejar de pecar. Cuando usted viene a Cristo, usted es salvo. Pero cuando usted viene a Cristo y es salvo, usted empieza a vivir una vida más correcta delante de la presencia de Dios. Lo que Dios pone en usted es lo que hace cambiar muchos aspectos de su vida. No depende de usted, sino que el Espíritu Santo va a trabajar dentro de usted para que usted pueda realmente generar ese cambio. Amén. Cuando ya tenga un delantal, decía Adán, cuando ya tenga un delantal, cuando ya tenga yo un pretexto, voy a poderme presentar, porque dice la palabra que Dios le dice, oye, ¿dónde estás?
Y lo primero que hacen es hacerse un delantal y se van a esconder en el huerto. Eva por su lado y Adán por el suyo. Dios le dice, ¿qué pasó? Y la pregunta es, ¿Dios sabía? ¿O Dios se descuidó y Dios no supo que iba a pasar esto? Claro que Dios lo sabía porque Él es soberano. Dios sabe todas las cosas. Entonces no es como que diga, híjole, es que Dios me descuidó y por eso fallé. No, sino que cada uno es tentado por sus propias concupiscencias, lo dice la palabra. Y con las hojas, vean, pónganme atención. ¿Qué es lo que pasa? Dice Adán y Eva, ¿sabes qué? Estamos desnudos. Voy a ir y voy a hacer un pantalón con las hojas de higo y te voy a hacer a ti una falda larga hasta abajo para que no se te vea nada. Y dicen, bueno, ya con esto ya se cubrió el asunto. Pero ¿qué era lo que pasaba ahí, mis hermanos? Que ellos dijeron, bueno, ya estamos cubiertos, ya nos podemos presentar delante de Dios. Y ellos pensaban que con esas hojas cubrían su desnudez. Pero, ¿qué creen? Que más se delataban, porque esas hojas no eran parte de lo que Dios había puesto en ellos. Pero ellos decían, esto va a cubrir. Y en muchas ocasiones nosotros hacemos de la misma manera. Tratamos de cubrir nuestras faltas para podernos presentar, sin darnos cuenta que entre más tratemos de cubrir, más nos delatamos delante de su presencia, queriendo cubrir esos pequeños aspectos. Y delante de Dios todas las cosas, mis queridos hermanos, están expuestas, están desnudas, y ahorita vamos a ver este texto. Entonces, así el hombre, entre más niega a Dios, más notoria se hace su necesidad de ser salvado por Cristo Jesús, Señor nuestro. Entre más el hombre niega a Dios, más notorio se hace que necesitamos a un Redentor en nuestra vida. Ellos pensaban que el problema era la desnudez, pero el problema no era la desnudez, ¿o sí, mis hermanos? El problema era la desnudez. No nos dice cuánto tiempo, si fueron 100 años, si fueron 200, si fueron 15 días, si fue un año. No nos dice cuánto tiempo, pero mucho tiempo estuvieron desnudos. Y ese no era el problema, mis hermanos. El problema es, hasta el día de hoy, la desobediencia que hay en el corazón del hombre. Ese es el verdadero problema. No es lo que vistes, no es esto, no es el otro, es la desobediencia en el corazón de los seres humanos. Dice el versículo 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, y ¿cómo dice? Tuve miedo, porque estaba otra vez desnudo, y creía que el problema era su desnudez, pero no sabía que él siempre había estado desnudo. Una vez que comen el fruto, su conciencia se activa y les hace saber que algo había mal dentro de ellos, que algo habían hecho mal, y su conciencia empieza a hacerles sentir que tienen que arrepentirse de aquello que habían hecho. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Dios le pregunta, ¿y quién te dijo que estabas desnudo? Si no sabían qué era la desnudez en ese momento. Y Dios le dijo, ¿quién? ¿Sabe por qué? Porque a veces hacemos más caso a lo que el enemigo pueda decir que lo que Dios pueda decir a nosotros o de nosotros. Ponemos más atención a lo que el mundo pueda decir. Hoy el mundo le dice a los jóvenes, ¿sabe qué, jóvenes? Fumen, tomen, emborráchense, tengan relaciones con quien sea, y esto y el otro y aquello. Pero sin darnos cuenta, eso nos hace perdernos. Todos fuimos jóvenes en algún momento. Y cada uno lidia con sus cosas a nivel personal. Pero el mundo dice eso. Pero Dios dice, oye joven, ven a mí, yo puedo cambiarte, yo puedo hacer esto y esto y esto y esto por ti. Pero no queremos escuchar lo que Dios dice a nosotros. Queremos escuchar lo que el mundo dice, aunque andemos peleando, aunque andemos batallando, aunque andemos sufriendo. Ahí queremos estar por no seguir a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque la religión nos enseña que seguir a Dios es aburrido. Y yo les digo, ¿tenemos servicios aburridos? A mí me encanta verlos danzar, a mí me gusta verlos como aplauden, y hace un rato estaban aplaudiendo cuando empezó la alabanza todos juntos y se escuchaba bien bonito, de verdad. Pero dicen, no, es que a la iglesia es irse a aburrir, ir a dormir y tengo que dejar de hacer esto y el otro y aquello. La Biblia no te va a prohibir absolutamente nada. Todo lo que tú dejes de hacer, lo vas a hacer por convicción de seguir a Cristo, no porque alguien te lo imponga. Yo no. Yo nunca les voy a imponer nada, pero si ustedes quieren realmente agradar a Dios, ustedes saben qué sí tienen que hacer y qué no. Cada uno lo sabe a nivel personal. ¿Estamos claros? Entonces, de eso se trata, que en ustedes haya esa convicción de seguir a Cristo por su propio deseo. Y ellos pensaban que el problema era la desnudez, y no era así.
El problema era ese deseo carnal que empezó a haber en el corazón de ellos. Y hoy las familias se rompen por esos deseos. Porque el hombre que no desea a su esposa, sino que desea a la mujer de otro. Porque la mujer no desea a su esposo, sino que desea lo de afuera. Y ayer que estábamos hablando con unos hermanos, esa situación era un poco así como extraño para ellos. Pero esto es parte de, mis hermanos, porque los matrimonios siempre se rompen por causa de las infidelidades. El 99.9% pasa precisamente por eso. ¿Sabe por qué? Porque estos son tabúes dentro de la iglesia. Ay, es que en la iglesia no se habla de esto, ni del otro y aquello. Eso nos lleva a errar precisamente. Pero se tiene que hablar. Se tiene que decir, ¿sabe qué, hermano? Usted así, 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 y nada más con su mujer. Pero como estos temas son incómodos para dentro de la iglesia, pero eso toda la vida ha sido un batallar. Desde el huerto empezó esta situación y hasta el día de hoy, que ya se acerca el fin de año, sigue pasando todavía. Y seguimos lidiando con la misma situación, la desobediencia, las tentaciones, los deseos, los problemas, las angustias, viviendo lejos de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque entre más pecamos, más nos alejamos de la presencia de Dios. Cuando el pecado es la oportunidad más grande que usted tiene para arrepentirse y regresar a Dios, regresar a Cristo. Pero creemos que el pecado es todo lo contrario. Pero cuando usted falla y usted viene a Cristo, Él lo va a recibir siempre y cuando en usted haya ese arrepentimiento. Y cuando uno se arrepiente, no lo vuelves a hacer. Ese es el asunto de arrepentirse. Dice que Dios llama al hombre: ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y él decía: me escondí porque estoy desnudo. Y Dios le dice: y bueno, ¿y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Sabe por qué? Y desde ahí en adelante el hombre empezó a cuidar mucho lo de afuera. Y se olvidó de lo que hay adentro de su corazón. Y hoy en día cuidamos mucho la apariencia. Hoy en día cuidamos mucho lo que la gente puede ver. No es que me tengo que poner no sé. Por ejemplo, ahorita que viene fin de año. Y vienen las tías, vienen los tíos y dicen: no, es que me tengo que poner lo mejor porque son bien criticones mis invitados. Y cuidamos lo de afuera, la apariencia de decir: es que tienen que verme tal cual y como soy. Pero te voy a decir algo: Dios conoce nuestro corazón. Y quizá podremos vestir de lo mejor en el fin de año, pero quizá por dentro todavía seguimos sintiendo vergüenza por errores que hemos cometido en el pasado. Puedes cubrirlo de afuera y nadie puede ver, no sé, lo que traigo yo aquí en la cuestión del cuerpo, y lo cubro, pero lo de adentro hasta el día de hoy sigue causando vergüenza porque hay muchos errores que hemos cometido en el pasado. Y usted hoy puede cubrir su desnudez. Usted tiene frío y cubre ese frío con una chamarra, pero la pregunta que le hago yo a usted: ¿usted cómo va a cubrir todo lo que trae internamente todavía? ¿Cómo? Me escondí porque estaba yo desnudo. ¿Por qué no viene a la iglesia, hermano? ¿Por qué no vamos a la iglesia? ¿Por qué no quiero presentarme delante de Dios? Porque internamente me siento como una persona desnuda, que traigo ropa, que traigo una playera, pero internamente me da vergüenza presentarme porque me he equivocado muchísimas veces. Pero el asunto es que no conocemos a Dios. Yo estoy seguro de que si Adán y Eva hubieran ido y hubieran dicho: Señor, ¿qué crees? Que nos equivocamos y le hicimos caso a la serpiente, Señor, pero perdónanos. En algún momento ustedes ven que ellos dicen: Padre, perdóname. ¿Lo vieron? Dijeron: no, pues ya pasó y ya ni modo, pues ya, ahora ¿qué sigue? Ese es el asunto, mis hermanos, que Dios no te juzga por tus errores, pero el problema es que no pedimos perdón. El problema es que no nos arrepentimos. El problema es que no miramos a Él y seguimos nuestra vida como si nada. Ese es el verdadero problema. El problema no es cuántas veces te equivoques. El problema es que no te arrepientas de todas esas veces que te has equivocado. Ese es el verdadero problema. Y es que no, a mí me han dicho que si peco ya me voy a ir al infierno y ya no tengo vuelta de hoja. No, mientras tengas vida tienes esperanza, pero mientras no te arrepientas, no puede Dios hacer algo en favor tuyo porque no hay arrepentimiento en el corazón de nosotros. ¿Sí me doy a entender? Bueno, pero quiero mostrarles y quiero hablarles en esta parte de los errores. Siempre la misericordia de Dios se muestra. Quiero hablarte de la misericordia de Dios para con el hombre. ¿Por qué? Porque una vez que pecan, vamos al versículo 21, 3.
son sacados del huerto. Pero Dios siempre se ha preocupado por ustedes, mis queridos hermanos, y en el deseo, en el corazón del Padre, siempre ha estado proveer una solución para cada uno de ustedes. Y dice, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y les acabo de decir que se habla de misericordia. ¿Por qué se habla de misericordia? Le voy a decir por qué. Porque hay que aprender a leer entre líneas cuando usted lee su Biblia. Dice la palabra que el hombre sacado del huerto, incluso pusieron a ángeles para que guardaran el lugar para que ellos ya no pudieran entrar. Es decir, que son sacados. Ese disfrute que tenían se termina en el momento que fallan. Pero vean este amor que Dios tiene para con el hombre, que Dios nunca, a pesar de nuestra mala condición, a pesar de sus errores, escúcheme bien, a pesar de las veces que usted se vaya a equivocar de aquí en adelante, Dios jamás lo va a dejar mientras usted siga vivo en esta tierra. Pero usted tiene que arrepentirse. Y dice la palabra de Dios que Dios crea al hombre pieles de túnicas y los viste. Es decir, ¿qué fue lo que hizo Dios? Cubrió su desnudez, aquello que les daba vergüenza. Bueno, vamos a desmenuzar este versículo. Dice la palabra de Dios que sin santidad nadie puede ver al Señor. Y que en el Antiguo Testamento, cuando alguno se presentaba, incluso los mismos profetas decían, es que he visto a Dios, entonces me voy a morir. Porque nadie puede ver a Dios y vivir y contarlo. El que ve a Dios es porque pues ya entregó el equipo, colgó los tenis, ¿no? Bueno, así es el dicho, bien dicho, ¿no? El que se muere es porque ya está, el que ve a Dios es porque ya está muerto. Porque en ese momento que entra el pecado, y era la primera vez que el hombre estaba conociendo el pecado, ¿por qué no murió? Si estaba Dios mismo en ese huerto, si la voz de Dios se movía ahí en ese huerto, ¿por qué no murió? Precisamente, ¿qué es lo que hace Dios? Cubrir esa falta y ese error. Y si usted lee entre líneas, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, los vistió. En medio de esas palabras se habla de sacrificio. Porque dice que de pieles, y no fue de piel de humano, fueron pieles de animales. Como los picapiedra, ¿han visto los picapiedra? Que ahí según usaban vestiduras de dinosaurio y de todo eso. Esas son las vestiduras, no de dinosaurio, pero sí fueron de animales, las vestiduras que Dios pone al hombre y a la mujer. ¿Qué es lo que hizo Dios? Ellos se avergonzaban por su desnudez. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Cubrió su desnudez. Pero Dios tuvo que, vamos a verlo hoy de esta parte, tuvo que haber sacrificio para que su pecado en ese momento no los llevara a la muerte y fuera cubierta su desnudez, su pecado. ¿Sí me doy a entender? Y les aseguro que quizás no habían puesto mucha atención en esto. Pero vean lo que hace Dios. Los saca del huerto, pero no los deja avergonzados. No los saca y dice, ahora sí, ahora para que se les quite. Querían verse así desnudos, órale, se van encuerados a la calle. Dios no lo hizo así. ¿Sabe por qué? Porque Dios no es como usted ni como yo. Dios cubrió esa falta que habían cometido. Y así es el amor del Padre, mis hermanos. Así el amor de Dios es tan grande. Les dio un lugar, pero lo echaron a perder. Pero Dios dijo, no puedo dejarlos solos. Tengo que cubrir su desnudez. Y la clave está aquí. Dios cubrió la desnudez de Adán y Eva con pieles, pero para esto tuvo que haber sacrificio de animales. Y esos animales fueron sacrificados no solo para vestirlos, sino para cubrir su falta, es decir, su pecado. Y vemos que a pesar de su error, Dios no los abandona a su suerte. Y cuando Dios habla a ellos, Dios empieza a decir, bueno, y llama al hombre y a la mujer, pero también llama, en este caso, a la serpiente. Y Dios le dice a Adán, oye, Adán, ¿qué pasó? ¿Y qué es lo que dice Adán? Es que la mujer que me diste, me dio de comer. Así que, hermano, si algo sale mal, échele la culpa a su mujer. ¿Y qué es lo que hace la mujer? Le echa la culpa a la serpiente. Y la pregunta es, ¿Dios maldijo al hombre y a la mujer? ¿A quién maldijo? A la serpiente, mis hermanos, e incluso a la tierra todavía. Porque le dijo, por causa tuya la tierra será maldecida y no dará fruto como la primera, ni la segunda, ni la tercera. Lo que hubo en ellos fue meramente la pura consecuencia, mis hermanos, porque al conocerse íntimamente iban a tener hijos. Y ustedes saben en el caso de las mujeres que es una bendición bien grande, que sufren mucho para tener a sus niños.
Es un dolor y nos lo dicen a los hombres y siempre nos los echan en cara, que nunca vamos a saber un dolor tan grande como el que ellas sufren cuando dan a luz a sus niños. Y sí es cierto, gracias a Dios que no nos tocó a nosotros, gracias a Dios, ¿no? Porque yo creo que no lo aguantaríamos. Pero fue una mera consecuencia. Pero la maldición recae en la serpiente y en la tierra. Incluso Dios pone enemistad entre la mujer y la serpiente. Iba a decir un chiste, pero mejor no. Sí, está bien. Sí, eso. La pregunta es, ¿cómo puedo cubrir mi desnudez? Hoy usted ya no tiene que sacrificar ningún animal, ya no tiene que hacer absolutamente nada. Y podrá usted traer las mejores ropas, pero sentirse el hombre o la mujer más desnuda por causa de los pecados que seguimos cometiendo internamente. ¿O cómo cubre usted sus pecados? ¿O cómo cubrimos los pecados? Hay quien cubre sus pecados dándole muchos regalos a su esposa, que le trae hace mucho tiempo. Este señor no era cristiano, pero este señor siempre se caracterizó por tener muchas mujeres, pero él siempre retacaba a su esposa de regalos, de vestidos, esto y el otro, y decía, pues, algún día me gustaría también así tratar a mi esposa, darle un montón de regalos, y yo le digo porque no está hasta allá con los niños, y no va a decir, ¿y qué pasó entonces? Pero el asunto era que este hombre trataba de cubrir sus faltas, sus errores, dándole obsequios a su esposa. Siéndole infiel, pero decía, mira, te fui infiel, pero mira, no se lo decía, pero decía, mira, te traje un perfume, te traje esto, te regalé un carro, te di esto y esto y esto y esto. Y en ocasiones tratamos de cubrir esa desnudez con obsequios para la familia. ¿Cómo los cubres? ¿Con regalos, con dinero o con algún vicio que puedas tener o con bienes? ¿Cómo es que hoy en día la gente cubre todas esas faltas que sigue cometiendo? Podrías traer el mejor traje, el mejor vestido, pantalón o lo que sea por fuera, pero por dentro puede que sigamos siendo personas completamente avergonzadas por causa de una desnudez interna que podemos traer. Y dice Apocalipsis 3:17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y dice, y no sabes tú que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, lo dice la palabra otra vez. ¿El orgullo me hace una persona desnuda? Sí. La soberbia, la arrogancia, la altanería, todo eso nos hace personas desnudas, mis queridos hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que a todos aquellos que son así, Dios los observa de lejos. Que Dios no puede tener relación con personas que son orgullosas, que Dios no puede acercarse a aquellos que creen que no necesitan nada porque lo tienen todo. Y lo dice Apocalipsis, porque tú crees que eres rico y que tienes todo, pero eres un pobre, miserable, desventurado, ciego, y si le paro no terminamos. Entonces la vestidura que realmente importa no tiene nada que ver con el dinero. Podrás traer la chamarrita del tianguis, el pantalón del tianguis, podrás traer los zapatos del abuelito que ya no está, o yo qué sé. Pero internamente no hay nada que te pueda avergonzar. O podrás traer la mejor vestidura por fuera, pero por dentro seguimos siendo los mismos que fuimos hace 10, 15, 20 años. Y nunca ha habido un cambio en nosotros. Dios le dice a Adán, ¿dónde estás? ¿Acaso Dios no sabía dónde estaba Adán? Dios lo sabía, pero Dios en ocasiones siempre tiene que confrontarnos y decir, ¿qué es lo que estás haciendo? Y Dios tiene que hacerlo. ¿Y por qué lo va a hacer, mi hermano? ¿Sabe por qué? Porque Él no quiere que usted se pierda, porque Él no quiere que usted se vaya a la eternidad condenado. Dios quiere salvarlo, pero es importante que aprendamos a escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Y Dios sabía dónde estaba, claro que lo sabía. Pero también el hombre tenía que ser consciente de que eso iba a tener alguna consecuencia en el día de mañana. Hoy, ¿está siendo usted consciente de todo lo que hoy usted está haciendo puede traer una consecuencia el día de mañana? Y la consecuencia no solamente vino para ellos, sino para sus hijos, Caín y Abel, que uno mata al otro. Y esto hoy en día en las familias es algo tan común, tan normal, desafortunadamente, y en todas, en todas, que entre hermanos
siempre hay inconvenientes. Y eso toda la vida ha sido. Y si la Biblia lo dice, es más, los hijos de David, los hijos de Adán, los hijos de Jacob, todos. Y esto siempre ha sido, mis hermanos. ¿Sabe por qué? Porque ponemos más atención a lo que el mundo o el enemigo puede decir que lo que Dios puede hablar a nuestra vida. Y la voluntad de Dios no es que usted ande sufriendo, ni la voluntad de Dios es que usted ande ahí agarrándose el chugo con todo el mundo. Esa no es la voluntad de Dios. Pero como hacemos más caso a los deseos carnales que a la palabra de Dios, que a lo que Dios establece, eso en automático nos lleva a tener muchos inconvenientes los unos con los otros. Entonces usted tiene que aprender a escuchar la voz de Dios. Y así como Dios proveyó un sacrificio en favor de Adán y Eva para cubrir su desnudez, le voy a decir algo. Si usted el día de hoy se siente desnudo todavía, tiene que conocer a Cristo. Porque Dios cubre su desnudez sacrificando animales y esas pieles poniéndoselas a ellos. Hoy usted ya no lo tiene que hacer. ¿Sabe por qué? Porque el Cordero de Dios, el Cordero inmolado, ya fue sacrificado precisamente para eso. Para que sus pecados, su desnudez interna, sea cubierta con su sangre preciosa que derramó en la cruz. Entonces la pregunta, ¿quién podría acusarlo usted el día de hoy? Nadie. Pero el asunto es que usted no ponga atención en lo que el acusador puede decir en contra de usted. Y eso aleja a mucha gente de la iglesia, que dice, ¿sabe qué? Ya falló. Y esto y el otro y aquello, y si no, los exhiben. Y eso aleja a la gente de la iglesia. ¿Cuándo la gente quiere volver a regresar? Entonces tiene que usted aprender a cuidar todos esos aspectos. Y Cristo murió por ti para que el pecado no se enseñoree más de ustedes. Hoy, cuando usted falla, usted camina con el rostro agachado. Cuando usted se equivoca, usted no quiere venir a la iglesia. Cuando usted falla, no quiere orar. Cuando usted se equivoca, dice, no, ¿para qué voy a ir? Si nada más soy alguien hipócrita, que esto y el otro. Le voy a decir algo, si usted el día de mañana falla, no deje de buscar al Señor. Porque si usted deja de buscar al Señor, se perdió todo completamente. Pero si a pesar de sus errores, usted se sigue aferrando a que el Señor va a hacer la obra en usted, Dios la va a hacer, mi querido hermano. Pero no deje que los errores del pasado, que los pecados los separen de la presencia de Dios, porque solamente van a haber consecuencias bastante graves si usted deja de buscarle a Él. Entonces, dice Gálatas 3, 26 y 27, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Nos habla de una nueva vestidura. El pecado impide mostrarnos delante de la presencia de Dios, porque Adán va y se esconde, y en ocasiones nosotros hacemos exactamente lo mismo. Nos escondemos, nos ocultamos de su presencia, pero no permitas que la desnudez te siga avergonzando. No permitas que aquello que cometiste en el pasado, no digas, es que esto que estoy pasando hasta el día de hoy es porque me equivoqué yo en el pasado. Deja de pensar de esa manera y empieza a conocer realmente a Dios y a recibir ese perdón que Dios ya dio a la vida de cada uno de ustedes. Porque ese es otro tema, mis hermanos. Dios ya te perdonó, pero la pregunta es, ¿tú ya recibiste ese perdón? Porque nos equivocamos y decimos, es que esto es porque me equivoqué, porque fallé, y así nos pasamos. Y la vida se nos puede ir así, mis hermanos, lejos de su presencia y culpándonos que eso es porque yo me equivoqué, pero porque yo no he aceptado el perdón que Dios ya me dio. Él ya me lo dio, pero quizá yo no tengo esa capacidad para recibirlo y saber que el Señor ya perdonó mis pecados, porque a eso vino Cristo, mis hermanos, a eso vino Cristo. Dice Apocalipsis 19:8, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Y ahora sí, para terminar, Hebreos 4:13. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y la Nueva Traducción Viviente dice, no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Dice, todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas. Usted y yo hoy estamos vestidos, traemos chalequito, pantalón, playerita, zapatos, algunos traen tacones, bueno, las hermanas, pero delante de Dios estamos al descubierto, mis hermanos. Entonces, las apariencias solo sirven delante de ustedes. Hoy tengo una apariencia delante de ustedes,
Pero delante de la presencia de Dios las apariencias no existen, no existen. ¿Y Dios te ha juzgado por tus errores? ¿Dios los ha condenado por sus errores? Dios le ha dicho, esta es la última vez porque la próxima voy a mandar un rayo que te queme para que ya aprendas. ¿Dios lo ha dicho? No. ¿Sabe por qué? Porque Dios los ama de una manera tan grande que cada día que ustedes despiertan es una nueva oportunidad para empezar de nuevo y empezar a seguir a Cristo. Y así como el Padre cubrió a sus hijos y proveyó de una vestidura, también Cristo ha provisto una vestidura para ustedes. Y esta vestidura no la vende ni el mejor diseñador del mundo, que es el lino fino. Y el día de mañana que usted llega ahí al cielo, a la presencia de Dios, esa vestidura usted la va a tener. Y esa vestidura va a resplandecer y va a ser tan blanca, tan blanca, tan blanca, que ni con salvo que puede quedar tan limpio así. Entonces, no dejes que el pecado siga dominando tu vida, mi querido hermano, mi querida hermana. No dejes que la desnudez espiritual que hoy puedas traer te siga alejando de su presencia. Antes, conoce a aquel que estuvo en el huerto, que hasta el día de hoy sigue estando en la vida de cada uno de nosotros. Amén.